que se emite un laudo y no una, se puede ejecutar a través de ¿qué? De un juicio ejecutivo, y así sucesivamente. También que ustedes conozcan el reglamento, porque es interesante que ustedes sepan tanto lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, amarrado con la ley de arbitraje, amarrado con el Código Laboral, amarrado con el Código Civil. ¿Y por qué civil? Porque civil, o sea, civil y mercantil. Porque en el civil todavía se encuentran algunos contratos que deberían de estar teóricamente en mercantil, pero no es así porque son contratos civiles. Aparte son los contratos mercantiles y aparte son los contratos civiles. Es por eso que se tiene plasmado de que la ley de arbitraje se utiliza para definir todas aquellas cuestiones de litigio que permiten resolver un conflicto de carácter arbitral, el cual se va a llevar por medio de árbitros y no de jueces. ¿Dónde se va a llevar? Pues se va a llevar un tribunal arbitral. ¿Dónde quedan esas sedes? Pues digamos que las crean, no están específicamente como el juzgado de paz, el juzgado pluripersonal, de allá, eso están ahí toda la vida, porque de eso se trata toda la vida. Los juzgados de pluripersonales de trabajo, los juzgados de eso están ahí, porque se trabajan todos los días. Arbitraje no se trabajará todos los días, entonces los árbitros tienen que ser designados, porque ya dijimos que la competencia, la vez pasada, dijimos que la competencia en base a los jueces u otros, dice ahí, tipos de proceso, pues serán elegidos por los tribunales arbitrales y mercantiles, ¿verdad? Tribunales civiles y mercantiles. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? A que ya empezara la clase de una forma de resumen, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que queremos aprender. Sabemos que hay un derecho, o sea, que hay un derecho de arbitraje internacional y un derecho de arbitraje nacional. Hemos venido aprendiendo tanto el arbitraje nacional porque es el que nosotros aplicamos. Hoy vamos a tocar más o menos qué es el arbitraje internacional, algo de orientación para que ustedes tengan la idea. Para empezar, pues tendríamos que agotar siempre la vía administrativa en este caso. Pero existe el arbitraje internacional, existe una comisión, existe una dirección y existe una comisión a nivel internacional que se encarga de prestar esos servicios para que nosotros podamos dirimir un litigio de carácter arbitral a nivel internacional. Y ahorita lo vamos a ver. Así que arrancamos entonces hoy con la clase de arbitraje y conciliación FG 055, clase 8. Y hoy vamos a hablar sobre la sustentación de los laudos y terminación de las actuaciones. ¿Qué es un laudo? No les voy a preguntar, se los voy a exigir que es un laudo. Tengo abierto el chat por si quieren escribir. Yo sé que el lunes casi no escriben porque lo que quieren es ir a tomar café con esta lluvia que está. Entonces, ¿qué es un laudo? En teoría, aquí no me ha escrito nadie, está abierto el chat. Entonces, ¿qué es un laudo? Pues es una resolución emitida por un tribunal que lleva como carácter o fin terminar el litigio. Ese laudo, en teoría, aquí no se puede, no hay casación, pero se pueden apelar, se puede llevar todo el sistema de un juicio normal. Entonces, los laudos hay que sustanciarlos y hay que ejecutarlos, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos una demanda? Pues la vamos a iniciar con qué? Obviamente con una demanda, ¿verdad? ¿Pero la podemos iniciar verbalmente? No, porque para acá tendríamos en el carácter, en el juicio arbitral, pues tenemos que depender de qué? De la buena voluntad, la verdad sabida, la idoneidad y obviamente que existe una relación de un contrato. Y ese contrato que tiene que llevar, debe de llevar amarrada ¿qué? Una cláusula contractual. Y esa cláusula contractual, la cual va a permitir que se pueda eso. Y esa cláusula contractual debe de definir que se puede llevar mediante un juicio arbitral. A la falta de una cláusula contractual, en este caso la cláusula compromisoria, como nosotros le llamamos, pues vamos a recurrir obviamente a la sustentación del contrato antes de que se pueda iniciar un proceso. Recuérdense que todo se puede modificar antes de que se pueda iniciar un proceso. Una vez iniciado un proceso ya no. Cuando ya se empezó, ya se está la demanda y toda la cosa, y nosotros no hemos hecho nada y nos damos cuenta que no incluimos, tenemos el chance de utilizar el artículo 17 del reglamento para ver si la otra persona contesta. Pero como ustedes ya lo saben muy bien, el otro va a ser más vivo, va a decir no contestemos, porque el artículo 17 nos indica que si no existe una cláusula contractual, no tenemos ninguna obligación. Así que aquí es una pelea de vamos. Bien, Álvaro, en teoría, no, ¿quién no me está preguntando nada todavía? Bueno, entonces les dejo estas preguntas de repaso. ¿Qué tienen que hacer? Pues sencillo, estudiarlas, analizarlas,
resolverlas y tenerlas y estudiarlas. ¿Por qué? Porque estas son preguntas que les vienen en los exámenes. Son 20 preguntas. ¿De dónde me las fumé? De por ahí me las fumé. ¿De dónde me las fumé? Pues me las fumé de esta clase y de la clase de número 8 que está pegada en el muro. Así que hoy, con toda libertad, obligadamente van a tener que ir a escuchar esa clase. Los que no las oían, pues hoy tendrán que oírlas. Y las que las oían, pues que bien van a oírlas y pues van a tener que estar ahí. Estas preguntas ahí se les van a llegar, si quieren tómenles una foto antes de que yo las pase, por si acaso, porque hasta hoy les mando la presentación, y entonces ustedes la resuelven, van a tener que ir a escuchar la clase y algunas que van a aparecer por aquí, y son preguntas que vienen en el examen. Bien, objetivo de la clase, que ustedes aprendan a sustanciar un proceso de carácter arbitral mediante otros sistemas alternativos de resolución de conflictos a nivel internacional. Entonces vamos, ¿qué es la OMC? O la OMC es la Organización Mundial de ¿qué? Del Comercio. Vamos a hablar de los antecedentes porque esta fue creada en el año 1986, bueno, de los acuerdos comerciales multilaterales del 86, bajo la Ronda de Uruguay de Negocios Comerciales Multilaterales de 1986. ¿Qué fue? Se agruparon cantidad de reuniones ministeriales en el, del caso Marrakech que ya les mencioné, del 15 de abril de 1994, donde se crea una nueva organización universal llamada Organización Mundial de como la OMC. Así que ahí que van saliendo algunas preguntas y otras van a tener que sacar de la clase del muro que esté pegada ahí, que da el otro compañero. Las funciones de esta institución, ¿qué es? Encargarse de proveer ciertos bienes comunes, como por ejemplo la seguridad jurídica y la información, creado como un sistema imparcial para resolver ¿qué? Controversias, conflictos que suceden no entre las personas, sino que pueden suceder a futuro entre los estados. En el tiempo anterior a esto se le llamaba o se le conocía como Acuerdo General sobre Aranceles de Comercio, o sea, el GAC, ¿verdad? Y por sus siglas, dice uno, el GAC es el organismo internacional que ocupa las normas que rigen el comercio entre los países contratantes. Los países o los países contratantes que están en el acuerdo y que han firmado acuerdo, convenio para poder aplicar el arbitraje de carácter internacional por medio de esta Organización Mundial del Comercio. Muy bien. Ahora, ¿qué es el decreto 3795? Pues este se emitió por el Congreso de la República el 15 de mayo de 1990. Se aprobó el acuerdo en que se estableció la Organización Mundial del Comercio, o la OMC. Por medio del organismo ejecutivo, el presidente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con referencia a la adhesión del 15 de julio del 95. Este decreto, obviamente, ¿quién lo creó? Pues lo tuvo que crear el Congreso, ¿verdad? El Congreso de la República, pero se hizo a través digamos, como una propuesta del presidente, que es el Ejecutivo, y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se maneja todo lo que es carácter internacional. Y nos adherimos el 15 de julio del 95. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14, Guatemala pasó a ser miembro de la Organización Mundial del Comercio el 21 de julio de 1985. ¿Cuál era la finalidad? Pues obviamente existían necesidades de alguna reforma. ¿Para qué? Para un sistema que nos diera la opción de optar a nivel internacional en la resolución de diferencias o en la resolución de conflictos de carácter arbitral. Yo les puedo poner un ejemplo, materia arbitral que les dije, podemos, nadie, si están bien con la presentación, si están oyendo bien, alguien que me diga, Lick, estamos bien y con eso voy a ser feliz el día de hoy. Hay bastantes en la clase y nadie se ha meditado a servir una tacita de café por el chat. Entonces, por lo menos dígame, Lick, se está oyendo bien y estamos recibiendo la clase. Ok. Entonces, les decía, se tenía que reformar, porque recuérdense que todas las leyes se vienen reformando conforme va pasando el tiempo. Y la idea, pues obviamente, es meter o introducir aquellos artículos que en su momento nos hicieron. Y por eso es que se reforma la ley. ¿Cuál es la finalidad? Pues yo les decía un ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplo, no es que así sea. Vamos a tomar el contrato de las vacunas del Ministerio de Salud versus Rusia, por ejemplo. Vamos a tomar esa idea. ¿Dónde lo van a definir? Hay un problema serio ahí que pues aquí van a haber un montón de presos después de esto ustedes, porque hay un montón de incongruencias que supuestamente no fue bien formulado, fue más de mala fe, y hay todo lo que hay. Si en ese contrato ellos decidieron que lo van a llevar
en la vía arbitral de carácter internacional, pero si no existe la cláusula compromisoria, pues posiblemente no lo pueden hacer. Lo pueden llevar por otro tipo de mediación, de conciliación, cualquier otro lado. Buenas tardes, licenciado, presente, escúchame, muy gracias, Nancy, le agradezco mucho por escribir. Entonces, también yo la saludo. Entonces, esta sería la finalidad de buscar un decreto que nos respalde con relación a qué? Al derecho internacional de carácter arbitral. Ahora, ¿qué introducciones se hicieron? Cuando se hizo este decreto y se hizo la ronda de crearon algunas categorías, las cuales nacen las modificaciones o reformas. ¿Qué se creó? Se creó el acuerdo de la OMC. Se establece la ¿qué? La Organización Mundial del Comercio. Se creó el acuerdo, acuerdos comerciales multilaterales. Ustedes han oído eso. El acuerdo comercial multilateral entre Estados Unidos y Guatemala. El acuerdo comercial multilateral entre España y no sé qué. El acuerdo multilateral entre Ucrania y Guatemala. Los cereales. Y todos los acuerdos se crearon ahí. El acuerdo comercial plurilaterales, que está hablando de un montón de estados que pueden hacer negocios entre tantos estados para poder trabajarlo de alguna manera. Y obviamente el derecho internacional privado a través del derecho, o sea, en este caso del arbitraje internacional, permite la resolución de conflictos de carácter internacional. Para eso, pues existe una organización. Entonces, nacen a la vida jurídica las organizaciones para resolución de conflictos de interés que se puedan surgir dentro de las organizaciones del comercio. O sea, todo lo que surge se va a trabajar a través de qué? De la negociación, de la resolución de conflictos de carácter arbitral, pero a nivel internacional. ¿Ya? Organización Mundial del Comercio. Pues mire, yo voy a ir a la OMC porque Rusia no me entregó las vacunas. Voy a demandar a Rusia pues a través de la OMC porque podría ser, ¿verdad? Podría ser y que ellos sean intermediarios para resolver el problema. El papel de las consultas. Eso. Alguien me dice, ¿y eso para qué nos va a servir? Pues como ustedes lo pidieron, pues yo les estoy haciendo un resumen de la otra clase y les estoy amarrando mi clase con la otra. Sí, amarrada. Lo que pasa es que yo como voy dentro de la clase, no les estoy diciendo estoy de la otra clase, entonces no, yo la voy amarrando porque eso es lo que nos exige la universidad, que amarremos los cursos que están pegados a nuestra clase, sin salirnos del cajón. Pero yo no voy a decir lo mismo que él dice, yo vengo, esto está bonito, voy a meter a la OMC como Organización Mundial del Comercio, pero allá solo dice que es como se creó bajo la ronda de Uruguay en tal fecha, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Pero aquí les estoy explicando yo cuál sería la relación a nivel internacional de materia arbitral. Pues se puede dirimir algún problema de conflicto jurídico para poder hacerlo. Bueno, ¿qué es el papel de las consultas? Tiene por objeto resolver las controversias en las etapas iniciales entre dos o más estados contratantes. Pues, ¿qué hace el papel de consulta? Digamos que el papel de consulta le vamos a llamar que es una intervención de mediación. ¿Para qué? Para resolver una consulta o algún problema que se tenga de entre otros países consultantes. Entonces voy a consultar dentro del plazo de 30 días cuando otro miembro. Si transcurren 60 días y no nos resuelven o no dan razón de la solicitud, entonces va a entrar en función un grupo de carácter especial. O sea, si por ejemplo yo hice mi consulta y pasaron 30 días y no me la resolvieron, que sería el tiempo administrativo, pues yo voy a recurrir a un grupo especial. Y este grupo especial me va a permitir de alguna manera me va a permitir este grupo especial que yo pueda trabajar dentro de esta zona para poder resolver los conflictos a nivel internacional o de carácter material o materia arbitral. Denme un segundito. Te llamo un ratito. Bueno, entonces les estaba diciendo de que ahorita estoy dando esta clase de Derecho Internacional de carácter arbitral para que ustedes sepan que existen otros organismos de carácter internacional que nos permiten de alguna manera, ¿verdad?, resolver los conflictos. Entonces, si ya hice mi consulta y no me la resolvió este papel de las consultas en materia de la OMC a un miembro que ha sido solicitado, que va, si pasan, o sea, dentro de los 60 días, pues voy a decir que no me contestaron, que no me resolvieron y que necesito que ellos de alguna manera me ayuden a resolver el conflicto. Entonces entra en función el grupo especial,
que se compone por 3 miembros o sea, 3 miembros, que sería un tribunal, ¿verdad? Que pueden decidir entre ellos que sean 5. Y en caso de desacuerdo sobre la composición del plazo de 20 días, será el director general de la ¿qué? De la Organización Mundial del Comercio quien decida. Entonces, perdón, dígame, Mariana, ¿cuál es la diferencia entre multilateral y plurilateral? Bueno, es que el multi habla también de varios, pero el pluri es de un montón, o sea, es pluripersonal, o sea, quiere decir que pueden conocer una materia más a fondo. Podría ser. Aquí hablo yo, o sea, que la materia multilateral sea entre 2 estados, pero la materia plurilateral sea entre 5 estados. Es un ejemplo que estoy dando. Eso sería entonces para mí de hablarles cómo trabajaríamos esto. Entonces, en materia multilateral, o sea, puede ser, ¿sí? Y la plurilateral, que puede ser muchos estados, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, no sé, depende del acuerdo que se haya trabajado o la clase de negociación que se tenga. Muy bien, son 30, es que en 30 días yo hago mi consulta. Los 30 días me sirven para hacer mi consulta, ¿sí? Pero si no me resuelven en los 30 días, dentro de los 60 días, yo hago mi solicitud. O sea, 30 más otros 30, pues van a ser 60. Yo hago mi solicitud al grupo especial, que va a ser compuesto por 3 miembros o 3 árbitros, si lo quieren ver así, o pueden ser 5. En caso que no haya acuerdo o que no se pueda, pues hay un director de la Organización Mundial del Comercio quien va a decidir cuántos pueden dirimir o resolverme mi problema en materia internacional. Ustedes tal vez no lo van a trabajar porque esto casi no se trabaja, pero por lo menos tengan el conocimiento. Entonces, aquí, ¿qué prevalece? El principio de la autonomía de las partes. ¿Por qué? Relacionado con los conflictos de interés que puedan surgir. Entonces, la autonomía, el principio de autonomía, porque se da entre 2 partes. Tal vez les voy a explicar mejor aquí, pero se lo voy a explicar en la siguiente clase cómo funciona, porque si yo me pongo a explicarles todo eso, tendría que agarrar una clase completa para eso. Por eso les doy un ejemplo. Puede ser entre 1 estado, 2 estados, 3 estados, 4 estados. O sea, yo puedo tener un contrato entre Guatemala y Rusia, ¿ok? Ahí es un contrato multilateral, ¿verdad? Pero puedo tener un contrato con Rusia, el mismo contrato con Estados Unidos, el mismo contrato con Francia y el mismo contrato con qué sé yo, ¿verdad? O sea, eso es plurilateral. Estamos hablando de un montón de cosas. Cuando ya se ha tratado de resolver el conflicto de interés que se pueda seguir, aparece un órgano y este órgano se le llama órgano de apelación. ¿Para qué sirve este órgano? Pues obviamente para apelar todas aquellas cuestiones en las que nosotros no estamos de acuerdo. El Tribunal de Derecho, con la competencia limitada a las cuestiones de derecho y las interpretaciones jurídicas basadas en ¿qué? En el informe enviado por el grupo especial. Entonces, el grupo especial envía este informe a la OMC y la OMC pues da una resolución. Si la resolución no me da opción de apelar al órgano de apelación o de solicitar mi apelación a este grupo, ¿verdad? Este órgano de apelación se compone por 7 expertos independientes elegidos ¿por qué? Por la OECD. ¿Qué es la OECD? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por periodo de 4 años renovables. Solo son 3 expertos que actúan en cada caso. Si les menciono 3 expertos, estoy hablando de qué? De 3 árbitros de carácter en materia internacional. Solo que ahí pues ya no les llaman árbitros, sino que les llaman expertos. O sea que ya no es cualquier gato, ya no es cualquier persona, es gente conocedora del nivel del comercio internacional, a nivel de comercio interno, a nivel de comercio, de cualquier tipo de comercio. Y esas personas van a dar solución a nuestro conflicto, ¿verdad? Para poder esclarecer realmente el fondo del asunto. Entonces, las partes podrán apelar ante quién? Ante el órgano contra la decisión de qué? De un grupo especial. O sea, si el grupo especial me dio una resolución que no me gusta, acorde a mis intereses, entonces voy a apelar en contra ¿qué? Del grupo especial y lo tendrán que elevar a segunda instancia, digámosle así, a nivel internacional para que el órgano de apelación analice qué fue el problema, si se puede quedar así, si queda firme o no. Bueno, entonces el arbitraje internacional es un medio que alterno de resolución de conflictos o mediación o mediante la conciliación. Esta mediación y conciliación que yo les dije que el arbitraje es una cosa, la mediación es otra cosa y la conciliación es
otra cosa, casi los utiliza la Organización Mundial del Comercio, hacen mediación y conciliación para poder darle solución al conflicto. Entonces, eso es más o menos un resumen de la clase que está ahí pegada y vamos a empezar con la semana 8, introducción a la clase 9, porque, o sea, no se vayan a confundir con eso. Seguimos con la clase 8, pero aquí vamos ya a partir de la clase 8 para ver todo el proceso. Entonces, ahora vamos a ver ya cómo sustanciamos, cómo sustanciamos las actuaciones arbitrales. ¿Qué es eso? Volvemos a nuestro mundo real, siempre con el arbitraje, siempre hablando del arbitraje internacional y hablando del arbitraje nacional. Entonces, ¿qué es esto? Es una facultad conferida a quién? Al tribunal arbitral. Incluye el determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas. Entonces, ¿cómo voy a sustanciar yo un cuestión arbitral? Por medio de las pruebas, obviamente. Pero ¿cómo se inicia? Lo voy a iniciar con la demanda. No sé qué subieron aquí, pero dice, es que está dando esos dos plazos. No sé. No sé, pueden aclarar, gracias por la aclaración. Aquí hay un link, pero no me voy a meter porque mejor quien lo mandó, órgano, bueno, gracias. Pero siempre aclaren porque si mandan un link me ponen ahí en la balanza. Órgano de la OMC que participa en el proceso de obstrucción de diferencia. Imprímanla, perfecto, ya les mandaron ahí el chivo, imprímanlo y léanlo. Y ahí van a ver ustedes todo el proceso, ¿verdad? Pero yo no me puedo darles todo eso porque tendría que hablarles directamente o sea, que la clase ya no sea arbitraje y conciliación, sino que sea arbitraje internacional, que es una clase totalmente diferente. Aquí estamos viendo parte de lo que estamos aprendiendo es el arbitraje nacional, cómo se lleva mediante la ley del arbitraje un conflicto de carácter arbitral. ¿Qué aprendemos? La demanda, que no es judicial, que es privativo, la cláusula del contrato y todo lo demás que ustedes ya saben. Las partes eligen los árbitros y toda la cosa que ustedes ya saben. Bien, entonces, cuando hablamos del trato equitativo, estamos hablando de qué? De una forma que prevalece de la igualdad de la persona. Entonces, el trato equitativo de las partes, eso se trata de las personas de formar equitativamente igual, con la finalidad de que cada uno de ellos tengan la oportunidad de hacer valer sus derechos. En este caso, pues su principio de defensa, que se puedan defender a carácter nacional o carácter internacional, ¿verdad? De conformidad con los principios esenciales de audiencia, contratación e igualdad entre las partes. Ver el artículo 23, 24, 25, 26, que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Si nosotros estamos hablando de que la parte tiene que ser equitativa, pues para eso tiene que existir obviamente un contrato, tiene que existir algo que ligue a las personas porque hay un conflicto. Nadie se va a poner a demandar a alguien, como les dije, si nunca generó usted un contrato con la persona. Pues alguien me dijo, ¿puedo demandar yo a alguien en carácter arbitral si me debe $100,000, pero yo nunca hice ningún contrato, se lo di así? Yo le dije, pues, ¿cómo lo va a demandar? Aquí dice que usted lo va a sustanciar por medio de pruebas. ¿Cómo puede usted demostrar que usted le dio $100,000 si nunca hizo usted un papel? Entonces, si usted no $1 por 100 millones de vacunas, no, tiene que demostrarlo. Por eso dice que es admisible siempre y cuando se le dé una pertinencia y un valor a la prueba. Si usted me presenta el contrato, diré, no, pues aquí tenemos elementos de prueba para poder demandarlo. ¿Y cuál es la prueba del carácter arbitral? Pues que se tenga el contrato y que se tengan las cláusulas compromisorias y obviamente que existe un incumplimiento de las partes. Si nos vamos al artículo 23 de la ley de arbitraje, vamos a encontrar lo siguiente. Busquen ahí y subrayen si quieren ustedes. Aunque ya lo saben porque ustedes ya leyeron toda la ley, ya se la conocen. Sustanciación de las actuaciones arbitrales. Trato equitativo de las partes. Deberá de tratarse a las partes equitativamente y darse ¿qué? A cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. ¿Mediante el qué? La accesibilidad a los tribunales, el derecho de defensa, el derecho de admisibilidad y todo lo demás que ustedes ya conocen. El 24 habla sobre el procedimiento dice, procedimiento, determinación del procedimiento, la libertad para qué? Para convenir. Con sujeción a 23, las partes podrán o tendrán libertad para qué? Para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. Eso es tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lugar del arbitraje, para los que tienen la duda. ¿Cómo lleva un arbitraje a carácter internacional? Ahí ya mandaron el link, léanlo por favor, yo pues ya lo leí obviamente, pero ustedes léanlo. No me voy a poner yo ahorita en ese rollo, ustedes tienen que, porque de todas maneras de esto les viene el trabajo, así que empiecen a leer
leer por ahí. Bien, entonces las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, teniendo en consideración las circunstancias del caso, internacional o nacional, inclusive la conveniencia de las partes. Sin prejuicio de lo dispuesto en el párrafo procedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar, deliberar entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos, a las partes, para examinar u otros bienes o qué documentos. De esto habla la parte equitativa y el procedimiento. Así que pónganle coco al artículo 25, que es el lugar del arbitraje, y el literal 1 y 2, que son fundamentales para que ustedes sepan de qué trata el asunto. Si vemos el artículo 25, nos habla sobre, obviamente, el lugar. Nos quedan todavía, estamos en buen tiempo. Ahora, el artículo 24, el 25 establece el lugar del arbitraje. El 24 es el procedimiento. Y el 23 es la igualdad, pero con actuaciones, por medio de estos tratos equitativos, las partes, los derechos, la equidad de igualdad, el principio de minoridad, el principio de libertad y todos los principios que ustedes ya conocen. Si vemos el artículo 26, nos va a hablar sobre los actos introductorios. ¿Qué les voy a mencionar de actos introductorios para el proceso? Ustedes los conocen, ustedes porque no escriben, los otros escriben un montón aquí, pero los actos introductorios en el arbitraje, pues obviamente van a depender no de una investigación, pero sí de una admisibilidad de la prueba. Entonces, por ejemplo, si ya tengo el contrato y que lo incumplió, pues lo voy a demandar en la vía arbitral, porque existe la cláusula compromisoria. Y aquí claramente dice que el lugar va a ser donde ellos se sientan más cómodos, donde el lugar esté apto, puede ser un tribunal, inclusive se puede, en la corte pueden dar un salón y ahí se puede hacer salón de actos, que sea, o una sala, pero es un tribunal arbitral. Y en vez de ser sala de lo contencioso administrativo o de lo penal, pues le cambian ahí el rótulo por ese día, que es una sala de arbitraje. Y ahí se está sustanciando el problema del arbitraje o el problema que se tuvo en litigio con relación a este contrato. Entonces, en inglés habla sobre los actos introductorios y dice, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una de la determinada controversia se iniciarán ¿en qué? En la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someterse a esa controversia o el arbitraje. Dice aquí, las presentaciones de la demanda en las actuaciones arbitrales interrumpen ¿qué? La prescripción. Bueno, de eso vamos a hablar de otro lado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la prescripción, pues ustedes tienen, digamos, 60 días, que ahí me preguntaron. Pues si ustedes demandan, pues, obviamente interrumpen, si no se termina el plazo. Todas las prescripciones se interrumpen cuando ustedes demandan. Si me dan 9 días para demandar, pues 9 días tengo. Si yo demando y me dan 9 días para contestar la demanda o reconvenir, pues yo contesto en ese tiempo. Si yo no contesto los 9 días y contesto un día después, mi tiempo prescribió. Me van ahí sí que a decir que por haber prescrito mi tiempo, yo perdí mi derecho. Ya me pasó con una apelación. No me dieron la información en la oficina y me dijeron al día siguiente, mire, viene una notificación, pero no estaba escondida y dice que hay que apelar, nos dan 3 días para apelar. Ya se había pasado el plazo. Hice la apelación y me la rechazaron. Me dijeron que el tiempo había prescrito y ya no me dieron más oportunidad. Ahí se quedó. Bien, entonces tenemos el artículo 26 con los actos introductorios. Entonces, ¿cómo rompemos una prescripción? Pregunta de examen con una demanda o iniciando la demanda o en el momento en que la otra parte esté enterada. ¿Cómo iniciamos la demanda? Pues ustedes ya saben cómo vamos a iniciar. Ahora, la traducción del idioma, pues se ponen intérpretes y todo lo que ustedes ya saben de más. Entonces, nos vamos al artículo 28. ¿Cuál es el procedimiento para poder iniciar un juicio arbitral? Obviamente, ya lo demás no lo voy a decir porque ustedes lo saben, pero vamos a irnos entonces aquí. Artículo 28, demanda, dice así, dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá de alegar los hechos en que funde su demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda. Y la contestación debe ser necesaria y deberá contenerla, ¿verdad? Deberá contener todo fundamento y todo lo que ustedes quieran. Las partes
deberán de aportar al formular sus los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otra clase de prueba que se vaya a presentar. Entonces ya si usted presentó su demanda con sus pruebas y emplazan a la otra persona, le notifican, ya él vendrá a hacer reconvención, vendrá a hacer contestación en sentido negativo, iniciar el procedimiento, que lo vamos viendo poco a poco. Pero primero tenemos que aprender de que se inicia un proceso con qué? Con una demanda, ¿ya? A la falta de acuerdo, ¿qué pasa? Pues esta facultad incluye la admisibilidad y la pertinencia y valora la prueba. ¿Cómo se valora la prueba? Ya lo aprendimos en clases anteriores, mediante la sana crítica razonada, como un juicio normal. El acuerdo de las partes del tribunal de arbitraje podrá dirigirlo de acuerdo al modo y forma que se estime conveniente. Es facultad que se le atribuye a quién? Al tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque dijimos que la competencia o el tribunal arbitral define su propia competencia. Aquí yo puse un ejemplo salomónico. En los tiempos de Roma no existían los procedimientos, sino que otro tipo, solo existían los procedimientos civiles y que los reyes eran jueces y parte y todo lo demás. Entonces, Salomón, ustedes conocen la historia de Salomón, le presentan a un niño, dos madres, y Salomón está en medio como un mediador o un conciliador y pregunta, ¿de quién es el niño? Mío, 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 mío. De los dos era el niño. Por eso dicen, el sabio Salomón interpreta su medio de prueba. Ahí no le presentaron la certificación, no le presentaron nada, solo al niño, el medio de prueba al niño. Y obviamente, pues analiza él, ¿cómo demuestro yo a la mamá? En su mente él analizó su sana crítica razonada y dice él, bueno, en su mente, pues no se los va a decir, en su mente está razonando, si está en su escritorio, como sea, y dice, bueno, si yo le digo al niño, si yo digo que lo partan en dos y le den una parte a cada quien, segurito que la primera que se va a poner es la madre original, ¿ya? Entonces, la mamá va a decir, no, 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 désenlo a ella, por tal de salvarle la vida, y así lo vas. Entonces dice, bueno, usted la mamá, usted, como no, pártanlo en dos, pártalo y denle rápido a la mamá original. Dice, no, 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 déselo a ella. Entonces dice, oh, entonces denle el niño a la señora, porque es la madre. Y así, sabiamente, Susana Crítica Razonada define el litigio y resuelve el problema. Ahora, determinación de la jurisdicción, pues obviamente ya sabemos cuál es el lugar del arbitraje. Allá lo vimos aquí, cuál es el lugar. Y se podrá determinar libremente en el lugar donde sea, donde se pueda llevar, donde esté apto para eso, ¿verdad? El tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo contrario, las partes reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar o deliberar y miembros del tribunal para poder resolver el litigio. Y eso puede ser de carácter internacional, pero ahora, si les hablo en materia internacional arbitral, existe la comisión, que ya la hablamos hace un ratito, para que os definan cómo se va a llevar el arbitraje. Bien. Inicio de las actuaciones arbitrales, ya lo saben ustedes. ¿Cómo iniciamos? Con una demanda. ¿Cómo iniciamos? Con una demanda, con el emplazamiento, con la contestación, con todo lo que sea, ¿sí? Con todo lo que ustedes ya conocen. ¿Cómo iniciamos estas actuaciones arbitrales? Primero, con el contrato, con la demanda, a la falta de más. Cuando prescribe, pues obviamente prescribe, que ya se lo mencioné, cuando se transfiere el derecho entre vivos en proceso continuo entre las partes originales. El original murió, pero están los hijos, pues que sigue el proceso. No prescribe el derecho, sino que sigue el proceso. Se transfiere por causa de muerte, el proceso se sigue en contra de qué? Del sucesor universal o en contra de él. Yo no puedo decir que prescriba porque murió el otro, no es así. No puedo pedir yo la prescripción de algo que existe, porque la ley dice que se transfiere los derechos entre vivos en con las partes originales, o se transfiere por causa de muerte y el proceso sigue contra el sucesor universal, en este caso los herederos. Bien. Entonces, el acuerdo del idioma, eso pues ya lo definen ellos, ¿verdad? Y si no, ustedes ya saben que la ley establece que si ustedes no saben qué idioma van a utilizar, pues pónganse intérpretes, ¿verdad? Si estamos hablando de que se va a llegar con una persona que no habla español, no habla español, sino que habla otra lengua garífuna, chinché, cachiquel. Yo estoy aprendiendo unas palabras de cachiquel con mi hija porque ahí les enseñan cachiquel, el raje, el no sé qué, el tanacuaji y la gesen, tacalascuaj y todo eso. Y pues ahí aprendí que así es como se piden tortillas, ¿verdad? Y cosas así. Bueno, entonces, obviamente, si ellos no hablan el idioma, pues se tendrá que poner un intérprete. Pero si los dos hablan el idioma cachiquel, pues ¿para qué ponen intérprete? Tal vez el juez que va a ser, en este caso, el juez o el árbitro no conoce, pues que ponga un intérprete, ¿verdad?
Ese es el acuerdo del idioma utilizado. Pero si todos hablan español, vamos a usar español, ¿ya? Eh, Eso está escrito en la ley, los intérpretes y todos son peritos expertos y que están ahí. El tribunal arbitral puede ordenar de cualquier prueba documental vaya acompañada de qué? De una traducción o una de los idiomas convenidos según el acuerdo entre las partes o bien que haya sido determinado por el tribunal arbitral. Vamos a suponer que viene un documento del extranjero, pero viene en inglés. Aquí yo tengo que pagar para que lo traduzcan, llevar a las relaciones exteriores, hacerle los pasos de ley para que eso tenga plena validez. Y así es como se puede trabajar de demanda y la contestación. Con esto estaría terminando. ¿Cuándo presentamos la demanda? Pues la presentamos cuando hay incumplimiento de una parte. Obviamente, ¿cuándo presentamos la contestación? Pues obviamente cuando están demandando, así dijo un alumno, así va. ¿Cuándo presentamos la demanda? Pues cuando se nos dé la gana. Dijo, no, no va a presentar cuando se le dé la gana. O sea que si el otro no le debe y usted está pagando, usted lo va a demandar. No, usted va a presentar la demanda cuando existe incumplimiento de una cláusula del contrato. Ahí sí va a presentar usted su demanda. Pero aparte de que existe la demanda, también usted ya agotó la... Pero si no, entonces usted presente su demanda, pues. ¿Pero qué tiene que argumentar? Sus medios de prueba, sus medios de convicción de prueba, y que sean analizados y razonados por los árbitros para poderle dar la sustentación. ¿Cuándo contesto la demanda? Pues cuando me han demandado y yo no estoy de acuerdo, entonces la voy a contestar en sentido negativo o en sentido positivo. Alguien me dice, pero es estúpido presentar la contestación. No, no es estúpido. Si usted quiere la contesta en sentido negativo, en sentido positivo, pero si estoy diciendo, no, digo positivo, pero de forma parcial. Me están demandando por 10 puntos y digo, mire, estoy de acuerdo con 9, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo con uno. Entonces, eso es lo que vamos a sustanciar y vamos a tratar el problema sobre ese punto versátil, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice la demanda arbitral, acto por el cual el actor somete su pretensión a un tribunal arbitral, solicitando un laudo arbitral, la sentencia a través del medio arbitral, favorable a su interés o desfavorable al demandado, pues que lo condenen, ¿verdad? O persona física o de alguna manera, o quien promueva la demanda. La demanda dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá de, ¿qué? De alegar los hechos sobre los cuales versa su demanda. Vean el artículo 28, como los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, según el artículo 23. Contestación de la demanda, pues ya se los dije, está el artículo 28, que nos habla tanto de la contestación, de las pruebas y todo lo demás, para que ustedes lo puedan leer. Y la contestación de la demanda deberá de contener. Las partes deben de qué? Aportar el y formular que sus alegatos todos necesarios o en su caso hacer referencia de los documentos y otras pruebas que vayan a presentar, ver el artículo 201 y 204 del Código Procesal Civil, que es lo que establecen esos artículos. Ahí nos va a hablar sobre la recepción, los medios de prueba y otras cositas, sobre la demanda y cómo es la contestación, pero eso es para que los vean como una referencia. Entonces, con eso estaríamos terminando la clase de hoy, empezando la clase 9 que va a ser el juicio procesal. ¿Qué aprendimos hoy? Pues cómo vamos a presentar la demanda a nivel internacional o a nivel nacional. O cómo vamos a contestar nuestra demanda. Paso número 1, actos introductorios, vimos hoy, cómo se va la demanda, cómo la contestamos, ¿de acuerdo? Entonces, para la siguiente clase los espero, resuelvan sus preguntas porque la modificación y la ampliación ya saben que siempre va a ser antes de qué, de contestar la demanda y las audiencias por escrito, todas son elementalmente por escrito, no hay tu verbal, aquí todo va por escrito, demanda por escrito y así están las preguntas para que ustedes puedan trabajar y estudiar un poquito. Preguntas que les vienen en el examen de cajón, las que están al principio. ¿Ok? Entonces resuélvanlas, vayan a escuchar la clase del otro compañero y ahí van a resolver sus preguntas, las 20 que les dejé. Y las que están aquí, pues ya están resueltas, pero ustedes analicen.